Palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 41, versículos 55 al 57, 42, versículos 5 al 7 y 17 al 24a. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto, y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: «Dirigíos a José, y haced lo que él os diga». Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Israel fueron entre otros a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. «¿De dónde venís?». Contestaron: «De tierra de Canaán, a comprar provisiones». Y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: «Yo temo a Dios. Por eso haréis lo siguiente, y salvaréis la vida. Si sois gente honrada, uno de vosotros quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a vuestras familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor. Así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis». Ellos aceptaron y se decían: «Estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando le veíamos suplicarnos angustiado, y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia». Intervino Rubén: «¿No os lo decía yo? No pequéis contra el muchacho, y no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre». Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Después volvió a ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y a reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nos presenta el evangelista San Mateo el llamado que Jesús hace de los 12 discípulos, dándoles autoridad para expulsar espíritus inmundos y para sanar de todo dolor y enfermedad. Llama la atención que detalla cada uno de los nombres de los 12 apóstoles, pero al mismo tiempo al final coloca a Judas Iscariote, el que lo entregó, el traidor. Finalmente nos mostrará el evangelista San Mateo cómo Jesús envía a sus discípulos con precisas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel y proclamen la cercanía del reino de los cielos. Hoy descubramos que Jesús de otra manera nos llama, nos da autoridad sobre el mal y reconoce que unos responderán de manera positiva, 11 del grupo de discípulos, pero que también alguno fallará como Judas el traidor. Pero esta historia, o mejor, esta escena evangélica nos recuerda el precioso texto que estamos meditando por estos días del libro del Génesis sobre la historia de José, vendido por sus hermanos a unos comerciantes madianitas camino de Egipto, vendido por envidia de sus hermanos. Descubrimos en una historia de todos conocida cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos y cómo de un aparente mal humano, la envidia que tienen los hermanos de José porque es el preferido de su padre Jacob y porque tiene el don inmenso de leer e interpretar los sueños, como de ese mal llevado a tierra pagana, Egipto, se gana la confianza del faraón y un puesto muy importante en la corte precisamente del faraón, y es en la época de las vacas flacas, de la hambruna, en la época en que vino una sequía por toda la tierra y el hambre arreciaba, cuando no solamente la sabiduría de José le llevó a acumular en grandes bodegas mucho alimento para el pueblo egipcio donde él vivía y era admirado y querido, sino que ayudó a otros pueblos. Hoy descubramos en nuestra vida cómo de lo que podemos llamar una tragedia, una adversidad, una situación contradictoria o frustrante para nosotros, Dios y solamente Dios la puede transformar en una verdadera bendición para la vida personal, la vida familiar, la vida de los más cercanos. José, vendido vulgarmente como un esclavo, es el instrumento de Dios para salvar a su pueblo de la hambruna que le venía como una realidad segura. Hoy descubre en muchas personas que han vivido situaciones difíciles, como allí, en el fracaso, en la adversidad, en la prueba, encontraron a Dios, crecieron, se fortalecieron, se volvieron personas pacientes, sabias, llenas de luz espiritual, la luz de Dios en su vida, y cómo transformadas han hecho una nueva vida para ellas y para las personas con las que comparten. Hoy descubramos esa realidad profunda que nos trae por estos días el libro del Génesis y reconozcamos cómo la misericordia de Dios viene continuamente sobre nosotros, a veces de manera muy extraña, pero allí siempre presente la fidelidad y el amor divinos. El Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En julio,
Cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves, en vivo a las 9 a.m., en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.